Entonces estábamos hablando de que tengamos paz, ¿no? Que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que el Señor ha vencido al mundo. Todo el que sigue a Cristo será atacado por el sistema contrario. Todo el que decide seguir a Cristo, hay dos reinos en esta tierra, el reino de Dios y el reino del infierno. No es de Satanás, es del infierno. Cuando terminemos esta clase les voy a enseñar sobre la reina del cielo, la sabiduría que se corrompió, y lo vamos a ver a través de la palabra. Y voy a hablarle de muchas otras cosas, porque a veces de la iniquidad, a veces pensamos que el problema es el diablo. No, el diablo es la consecuencia de muchas cosas que están en la palabra y que tenemos que aprender a interpretar. El problema no es el diablo, el problema es un sistema de gobierno infernal que tiene un solo propósito: destruirnos y dañarnos de cualquier manera. Amén. Luego lo vamos a aprender. Cuando terminemos esta serie voy a dedicar unos días para enseñarles este tipo de cosas. Entonces todo el que sigue a Cristo será atacado por ese sistema adverso, ese sistema pervertido, ese sistema destructivo, ese sistema que tiene una sola función que Jesucristo la dijo: matar, robar, hurtar y destruir. A eso vino ese sistema. Ese sistema no vino a consentirlo y no vino a tener compasión con usted. Vino a destruirlo, vino a destruirme, vino a destruir familias, vino a destruir naciones, vino a destruir barrios, vino a destruir un montonón de cosas. Hoy miraba unas noticias del Salvador de hace muchos años atrás, porque estaba viendo la noticia del nuevo hospital que hicieron allí, que eso es una mega construcción con tecnología de punta que solamente 2 países en América y El Salvador tienen. Es una cosa muy poderosa lo que está aconteciendo en El Salvador, en las calles, en las cárceles, en todo. Y estaba viendo todo un documental allí sobre El Salvador, y en una ocasión el diablo tenía tanto poder sobre este país que un bus completo con 17 personas, entre ellas una bebé de 18 meses, fue quemada viva por las bandas, por los criminales, por las pandillas que habían allí. Entonces mire cómo el diablo puede destruir no solamente su casa. Satanás no vino solamente a destruir su casa, Satanás vino a destruir naciones, pueblos enteros. Asimismo pasó aquí en Colombia hace unos años, en plena pandemia, como quemaron buses de Transmilenio. No había gente ahí, la gente se alcanzó a bajar, gracias a Dios, pero en muchos países hay guerra y hay violencia, y hay tremenda guerra. ¿Por qué? Porque hay un sistema que quiere matar, robar, hurtar y destruir. Y muchas otras cosas que pasaban en El Salvador y que pasan en nuestra patria también. Mire lo tremendo que Jesús dijo: no se preocupen, en el mundo ustedes van a sufrir tristezas, en el mundo van a tener problemas, pero no se preocupen, porque yo he vencido. Este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje no es para la iglesia del común. Este mensaje no es para las masas. Este mensaje es para gente que ha decidido ser escogida y no llamada. Porque una cosa es ser llamado y otra es ser escogido. El escogido no tiene derecho a decir no. El escogido, aunque quiera negarse a través de su carne y de su alma, dice: no, yo tengo que hacerlo, yo tengo que ir, yo tengo que seguir, yo tengo que remar, yo tengo que avanzar, porque me escogieron. Amén. Es un privilegio ser escogido, porque yo se lo decía y lo escuché a Carito decir el lunes, y yo se los decía el domingo en el servicio en Duitama: las riquezas y la bendición y la alegría y el gozo de los que están en el mundo es de este mundo. Aquí usted pasa dolores, pasa tristezas, sufrimientos, pero allá usted va a tener gozo, gloria, bendición, alegría, no va a volver a llorar. En cambio, los que están alegres aquí, porque tienen las cuentas llenas, porque tienen el último iPhone, porque tienen el penthouse o la casa grande, o porque tienen el último carro, el Camaro, o bueno, yo no sé, carros, el carro más lujoso. Y tal vez a Dios lo ven como algo poco. Los que comen oro todos los días, porque el oro también, hay un oro comestible que vale una bolita así de pequeñita, de helado, muy pequeñita, vale 22 millones de pesos en Dubái. Entonces toda esta gente que tal vez están en el mundo y creen que eso es lo más deleitoso y lo más delicioso y lo más rico y poderoso, de nada les va a servir, porque un día muchos están sentados en el mundo y creen que esta es la alegría y este es el deleite. Y los que sufren son los que van a recibir la bendición de sentir la alegría y el gozo eterno, de no volver a tener hambre, de no tener sed, de estar contentos. Muchos están cegados
con las cosas de este mundo. Así es, gente que no ha entendido que lo más importante no es lo que permanece, sino lo que prevalece, amén. Y lo que prevalece es el reino. Entonces, dele gloria a Dios que usted es escogido. ¿Que le ha tocado pagar un precio? Sí. ¿Que le ha tocado llevar del bulto? Sí. Todos hemos llevado del bulto, de diferente manera, pero todos hemos pasado por situaciones adversas. Pero qué bendición ser escogido, porque un día ya recibiremos nuestra corona, y cuando allá se llame a lista, yo podré decir, aquí estoy, llegué al momento de la bendición, de la verdad, al momento de la bendición eterna. Amén. Mire, Hebreos 13:13 dice de la siguiente manera. Yo voy a ir rápido porque el tiempo se me acaba. Hebreos 13:3. Hebreos 13:3 dice, acuérdense de que aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Amén. 13:13, perdón, leí el que no era. Yo dije, me suena y no me suena. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Entonces salgamos al encuentro fuera del campamento de Jesús y llevemos la deshonra que él llevó. No te va a costar menos. Ser escogido no es andar en un jardín de rosas, es andar en un campo minado y saber que en ese campo minado el Espíritu Santo va delante de ti para que no te exploten los pies, para que no te maten, para que no te destruyan. Amén. El que no tenga espada, mira esta declaración de Jesús en la puesta de la última cena. El que no tenga espada, que la venda. El que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. Estas palabras extrañas salen ¿de quién? De la boca de Jesús, del que la Biblia llama príncipe de paz. Usted podría decir, es contradictorio que Jesús, el príncipe de paz, esté diciendo que el que no tenga espada, que se compre una. Esto es una alegoría, esto no hace alusión a que usted deba ir y comprarse una espada o un machete para machetear a todo mundo, no. Está hablando del que el que no tenga la palabra, que se compre una. Porque verdaderamente la palabra, Carito se ríe, pero es verdad. Ahorita la pastora dijo que nos compráramos un machete y al que no plan por las costillas. No. Estamos hablando de la espada de la palabra, amén. Esa palabra que necesitamos llevar. Esa palabra que necesitamos para entender, para comprender los tiempos, para comprender lo que nos sucede, amén. Es esa palabra, por eso Jesús les decía, más que tengan una capa, tengan una espada. Nos dice hoy a nosotros, más que tener una capa, tengamos una espada, la espada de la palabra que esté en nuestra boca. Yo hoy me he sentido fatal, fatal es fatal. Amanecí con diarrea, dolor de cabeza, vómito, escalofrío, con un malestar terrible. Y estuve a punto de decir, no voy a hacer la clase. Pero me senté acá y me puse las manos sobre mi cabeza y dije, me declaro sana, porque tu palabra dice, sáname y seré sanado. Tu palabra dice que por tus llagas yo fui sana. Yo soy sana en el nombre de Jesús, no me duele nada y voy a dictar la clase. Y sí, tal vez no es fácil uno no tener malestar y estar sentado, ¿no? Pero esa es la fe de los que hemos sido escogidos, el creer que Dios tiene la victoria sobre nosotros. Me hacía falta, tenía capa, necesitaba una espada. ¿Qué hice? Orar con la espada, con la palabra. Yo me siento sana, yo estoy sana. Ayúdame, Señor, porque siento que la cabeza me hace así, pero no importa, Señor, vamos a seguir, vamos a avanzar porque tenemos que hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Amén. Entonces Jesús les decía, cómprese una espada. Si tiene capa y no tiene espada, pues cómprese una espada, mijo, que necesita más la espada que la capa. Entonces el príncipe de paz, casi en los últimos días, en los últimos momentos de su vida, suelta estas palabras en la cena, ¿no? Antes de que Satanás entrara en Judas. ¿Qué necesitaba Judas? Una espada. Minutos antes de que la propuesta a Pedro por Satanás llegara a decirle, ¿tú estabas con ellos? No, yo no estaba con ellos. ¿Tú estabas con? No, yo no estaba con ellos. No, yo no soy de ellos, yo no soy de ellos. Y luego fue y lloró, se lamentó amargamente. Amén. A los minutos, Satanás le hizo esta propuesta a Pedro, pero Jesús había orado por Pedro, no por Judas, y le dijo, oro por ti para que no te falte la fe.
porque era ¿qué? Un escogido. Ninguno imaginó lo que pasaría. Cristo sería crucificado, la iglesia nacería, Satanás iba a ser desafiado. ¿En dónde? En su propio terreno. Ellos no sabían todo lo que estaba a punto de acontecer. Jesús sí. Por eso oró por Pedro, que no le faltara la fe. Por eso Satanás aprovechó y entró en el que estaba más despistado, en el que no tenía espada, en Judas, porque Judas tenía un problema. Sus ojos no estaban puestos en Jesús, sus ojos estaban puestos en la plata, en el dinero, en lo de esta tierra. Recuerde que él nunca le dijo a Jesús Señor, siempre le dijo Maestro. Cuando yo a alguien no lo respeto y no lo honro por su nivel de postura en esta tierra, es porque tengo los intereses en otro lado. Él nunca le dijo Rabí, él le dijo Maestro. Él le dijo Maestro, perdón, nunca le dijo Señor. O sea, siempre le dijo Rabí, le dijo Maestro. Sus intereses no estaban aquí. Pedro sí, le dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres el que iba a venir. Yo sé que tú eres esto. Yo sé que tú eres el Señor. Yo sé que a ti te envió el Dios Todopoderoso. Pedro siempre tuvo una palabra de honra para Jesús. Por eso Jesús le dijo, voy a orar por ti para que no te falte la fe. Porque así como reconociste que yo era el Mesías, hoy también vengo a reconocer que tú vas a ser sobre quien yo edifique la iglesia. Roca, Pedro, uno fuerte, uno que no tenía miedo a nada. Amén. El cristianismo nació con sangre, sudor y lágrimas. La sangre, el sudor y las lágrimas de Jesús. El diablo no se ha convertido y la batalla se pone más fuerte mientras se acerca el fin. Amén. Algo que yo le dije, algo que yo siempre les he dicho y les llevo diciendo varios días, el diablo también va a la iglesia, el diablo se congrega los domingos, por si no lo sabía. La carrera sigue y nosotros sabemos que cada vez que el fin se acerque va a ser más fuerte y va a ser más duro. Vamos a ver más todo el LGBTI, vamos a ver más muertes, vamos a ver más violencia. ¿Por qué? Porque el apocalipsis tiene que ser desatado y tiene que manifestarse todo esto para que la palabra de Dios se cumpla y Él pueda venir. Amén. Entonces, así como el lema este es el lema de Jucún, un instituto donde capacitan jóvenes para misiones. El lema de ellos es sangre, sudor y lágrimas. Mi hija lo experimentó y dice, de verdad, mami, tú allá sudas, tú allá lloras y tú allá de verdad sangras. Literal sangra tu alma, sangra tu forma de ser, porque tienes que depender de que otros te ayuden, te den comida, te lleven, te traigan. Es un trato de Dios bien fuerte. El pueblo de Dios no ha sido llamado a ser satisfecho, sino a moverse ¿a dónde? Al punto de la batalla. Cuando David quiso quedarse para ser satisfecho, pecó con Betsabé. Pero cuando él iba a la guerra, Dios lo respaldaba y Israel ganaba. Amén. No estamos para estar satisfechos, estamos para estar en la línea de batalla. Después de la resurrección, la lucha se ha intensificado. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta mañana veía un video de alguien que mi esposo me mostró que después de ser un gran hombre de Dios, ahora cantan en los bares canciones de Juan Gabriel. Y me dolió mi corazón porque sé el potencial que tiene ese hombre. Pero Dios tenga misericordia de él. Segunda de Timoteo 2:3. Pablo le estaba diciendo a Pedro algo muy contundente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Yo voy rápidamente. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Amén. Soporta el sufrimiento como un buen soldado. Párate, resiste al enemigo. Párate en la batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Predica en tiempo y en destiempo. Esa es la demanda de los que hemos sido escogidos. Dios está llamando gente de vanguardia, gente que esté dispuesta a ir a la muerte por Él, gente que esté dispuesta a ser instrumento, gente que esté dispuesta a ir donde nadie quiere ir. A eso nos está llamando el Señor. Todo hombre y mujer nacido de Dios es llamado, de los muchos, amén. Todo hombre y mujer nacidos de Dios son llamados, ¿de dónde? De los muchos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Solo los que nacen de nuevo y los que deciden negarse son esos que son llamados. Pero unos pocos son escogidos, porque cuando calculan el costo, retroceden. Reflexión de esta clase que les voy a dejar. De todos los que escucharon que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos, fueron 500 o más de 500 personas. Solo 120 se quedaron, porque los demás vieron el costo,
que tenían que pagar para ser escogidos y prefirieron devolverse a sus casas, decidieron devolverse a sus trabajos, a sus rutinas. ¿Por qué? Porque el costo es alto, porque era estar un mes sin saber qué va a pasar, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y hay una promesa, pero ¿cuándo llegará? ¿Cuándo vendrá esa promesa? ¿Será que es hoy? ¿Será que es mañana? Yo mejor me devuelvo. ¿Qué tal que mi esposa me abandone? ¿Qué tal que mi esposo me deje? ¿Qué tal que mis hijos se enfaden? ¿Y quién les prepara la comida? Todo esto lo pensamos humanamente. ¿Quién trabaja para responder por la casa? Si yo me quedo aquí un día, 2 días, 3 días, 4 días, porque no se sabe cuándo es. A usted le dicen cuándo inicia, pero no le dicen cuándo termina. ¿Cuándo termina su proceso? O cuando usted es investido. Entonces muchas veces retrocedemos porque vemos el costo y decimos no. Estar sin plata, estar sin carro, estar sin amigos, estar sin la cervecita, sin el mundo y sin la vida natural. No, eso es un precio muy alto. Yo mejor prefiero ser feliz acá. Pues preparémonos para los que han escogido ese camino. Cuando llegue el fin, allá no van a ser felices, allá van a ser perseguidos, lastimados, torturados, que el gusano no muere, dice la palabra. Y los que aquí hemos pagado penalidades como buenos soldados de Jesucristo, prepárese porque se armó el fiestón en el cielo y usted jamás va a llorar, usted jamás va a tener hambre, usted jamás va a tener necesidades. Amén. Eso es para aquellos que han decidido ser escogidos. Espero que usted y yo seamos de esos escogidos, de esos que decidimos ir hacia adelante, ir hacia la meta. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo poderoso y maravilloso, Padre. Que esta enseñanza y que este tiempo de aprendizaje no sea solamente, Dios, de un momento, Señor, o de hoy escucharlo, sino de ponerlo en práctica, Padre. Yo te clamo, Señor Jesús, por cada uno de los hermanos que está aquí conectado, por aquellos que verán este mensaje. Hoy vamos a hablar de la serie Avivamiento, la lección número 14. Sin embargo, yo las estoy grabando y ya luego van a quedar allí establecidas en YouTube. Vamos a ver hoy, pocos son los escogidos, amén. Y vamos a entender por qué esta frase es tan popular para muchos, pero aunque muchas veces sin entendimiento, ¿no? Hemos hablado de que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero a veces no sabemos ni qué significa esta poderosa palabra que declaró el Señor Jesucristo en su palabra. Mateo 7:14, vamos a leer Mateo 7:14 y de ahí vamos a empezar a trabajar con nuestro tema. Mateo 7:14 dice: sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Amén. Esta es una versión que dice un poco diferente, pero en contexto está diciendo: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Pocos serán los que se ganen esta herencia, pocos lo lograrán, y lo mismo será con aquellos que seamos esos que se dejen usar como instrumento de Dios. Amén. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Y el ser escogido no tiene que ver con que Dios diga a este sí y a este no. Eso es algo que nosotros mismos determinamos. El ser escogidos, el que el Señor nos vea con agrado. Pocos serán los escogidos porque muy pocos están dispuestos a pagar ¿qué? El precio de dejarlo todo, el precio de no abandonar, el precio de no desistir, el precio de ser vituperado, de ser maltratado, de ser desechado, de ser deshonrado, de ser olvidado. Este precio se tiene que pagar. Por eso la palabra dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque muchos son los que quieren y a muchos se les hace el llamado, pero pocos son los que quieren pagar ese precio. Y realmente solamente es que seremos escogidos pagando el precio del escarnio, pagando el precio del olvido, pagando el precio de la deshonra, pagando el precio de muchas cosas para alcanzar ese propósito divino. Entonces, por eso Jesús se atrevía a decir que pocos eran los llamados, muchos eran los llamados, y pocos los escogidos, porque pocos estaban dispuestos a trabajar, porque pocos estaban dispuestos a pagar ese precio que se paga cuando quiero ser instrumento de Dios, precio que se paga cuando quiero traer un avivamiento, cuando no pienso igual que el común denominador,
Cuando digo yo quiero ser diferente, yo quiero hacer las cosas diferente, tal vez las han hecho iguales por muchos, muchos años y se ha manejado una misma forma de predicar, de llevar el mensaje y de hablar. Pero cuando usted y yo decidimos ser escogidos, entendemos que totalmente tendremos que pagar ese gran precio, el gran precio que pagó el apóstol Pablo, que pagó el apóstol Pedro, que pagó Santiago, el hermano de Jesucristo, el precio que pagó Timoteo, el precio que pagó Lidia, el precio que pagaron todos aquellos hombres de Dios que decidieron ser diferentes. En el Antiguo Testamento no podemos obviar a un Moisés, a un Elías, a un Abraham, a una Esther, que le tocó arriesgarlo todo para poder ser esa que llevara victoria, para poder ser ese que levantara el pueblo, un Ezequiel, un Isaías, aquellos hombres que lloraban, aquel que se lamentaba por todo lo que acontecía, pero aún así queriendo pagar un precio. Un Daniel, unos amigos de Daniel tuvieron que pagar el precio y no va a costarnos menos, no va a costar menos que tú y yo hagamos parte de esos que son escogidos. Hay un precio que pagar. Mateo 20:16 dice de la siguiente manera. Mateo 20:16. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos, dice aquí. Hablando de que muchos serán los primeros, pero esos primeros terminarán siendo los postreros y los postreros terminarán siendo los primeros. Amén. Todo avivamiento en la historia aconteció por una causa de personas que decidieron consagrarse. Todo avivamiento que vemos a través de la historia surgió de gente que dijo yo quiero ser diferente, surgió de gente que estuvo dispuesta a pagar el precio, surgió de gente que estuvo dispuesta a decir yo voy, a quién iré, yo iré, a quién enviaré, envíame a mí. A esos, ese avivamiento viene a través de gente consagrada, gente que desea mover a las masas, no gente que hace parte de las masas, gente que no hace parte de un grupo de creyentes, gente que decidió ser de la gente insatisfecha, de la gente que tiene una visión diferente, gente que decidió ver el estado actual de su vida, de la iglesia, de su comunidad, de su nación y decidió ser diferente. Esa gente es la que trae avivamiento, esa gente es la que hace que las cosas sean diferentes, esa gente es la que hace que la gloria de Dios se manifieste en un avivamiento. Los insatisfechos, los que dicen estoy cansado de la religión, estoy cansado de esto, estoy cansado de aquello. Cuando decimos que estamos cansados, a veces lo tomamos a mal, ¿no? No podemos cansarnos, no podemos fatigarnos. No, yo no estoy hablando de ese cansancio y de esa fatiga que el Señor dice que Él va a proveer las fuerzas, que Él va a dar el ánimo y que Él va a dar el aliento. Estoy hablando de ese cansancio de la rutina, de vivir un evangelio mediocre, de ser una persona indisciplinada, de no querer ser como el montón, pero a veces estar en el montón. Es necesario ser movidos a esa insatisfacción para poder tener el deseo en nuestra vida de hacer algo diferente, de que las cosas sean diferentes, no moviéndonos de la misma manera, no moviéndonos desde la misma posición. Amén. El grupo de creyentes insatisfechos es el grupo de ¿qué? De gente visionaria. Anote eso. El grupo de gente insatisfecha es el grupo de gente visionaria. Esa gente insatisfecha es la gente visionaria. Esa gente que se conforma con lo de hoy. Esa gente que dice yo estoy bien, podría estar mejor, pero yo así me conformo. Esa gente no tiene visión. Esa gente no quiere avanzar. Esa gente no quiere ver un cambio. Y eso es lo que usted y yo no somos. Nosotros somos gente visionaria, gente con metas establecidas, gente con un futuro prometedor y gente con estándares de calidad muy altos que el cielo mismo aprobó y que estamos hechos de eso para traer ese gran avivamiento. Amén. Conocen la causa por la que se paran y están dispuestos a hacer todos los sacrificios necesarios. El que quiere un avivamiento, el que es escogido, está dispuesto a pagar el precio, a esforzarse y hacer los sacrificios que tenga que hacer, como aquel Abraham que dejó padre y madre para seguir al Señor. Amén. Como aquella Esther que decidió entrar a una casa totalmente babilónica con tal de ganar el puesto que se requería para que el rey dijera y extendiera su cetro y dijera pídeme lo que quieras y aún la mitad de mi reino te será dado.
el precio que pagó Ezequiel al profetizar, tener que comer estiércol de animal, tener que dormir tanto tiempo para un solo lado, tener que estar viendo visiones un tanto desagradables, de dolor, de angustia, de persecución, comerse un rollo, Isaías, comerse un rollo que al momento parecía dulce, pero que al final de masticarlo o de tragarlo era amargo. ¿Cuánto es el precio que estamos dispuestos a pagar? ¿Cuál es el sacrificio que estamos dispuestos a hacer para que la gloria de Dios venga con un avivamiento que no solo envuelva a algunos, sino que invada a toda la humanidad, a todo aquel que Dios pueda alcanzar a través de alguien que esté dispuesto? Moisés era tal revolucionario. Dios le habló a través de una zarza ardiendo que no se consumía. Dios lo envió para liberar esclavos, para liberar gente que estaba en esclavitud. Y sabemos que esa esclavitud de Israel no era de estado, de una cosmovisión, de un estado donde estuvieran, no. Ellos estaban esclavos de una cosmovisión mental. Ellos se sentían menos, se sentían pobres, se sentían miserables, se sentían que tenían que estar en este lugar y que lo que estaba en ese lugar era propicio para ellos. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido conformes en el lugar donde estamos y creemos que ahí estamos perfectos? No, siempre Dios nos va a querer sacar de ese lugar. Dios siempre nos va a querer llevar a una esfera mayor. Amén. Entonces Dios envía a Moisés a liberar ¿a qué? A aquellos esclavos. A través de gente común, Dios desafía al pueblo de Israel a vivir un avivamiento. A través de un hombre común, a través de un hombre que parecía no tener nada especial. Era un adoptado, un rescatado del río, era instruido por Egipto, según el pueblo de Egipto no tenía un papá, una mamá, había sido abandonado, era un adoptado, una persona que ni siquiera tenía sangre egipcia, pero Dios de él levantó un gran avivamiento, porque estuvo dispuesto a decir, sí Señor, yo voy. Él prefirió huir al desierto y en el desierto Dios se le reveló. 40 días viviendo procesos, 40 años, viviendo procesos, 40 años pasando necesidades tal vez, viviendo situaciones adversas, pero con una determinación clara, obedecer al mandato que Dios le había establecido. Amén. Esa es la gente que Dios usa. Esos son los escogidos. No se asombre por ver iglesias llenas de gente llamada. Hay muchos llamados, pero solamente pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos están dispuestos a pagar el precio. Pocos están dispuestos a ir la milla extra. Pocos están dispuestos a abandonarlo todo por seguir una causa. Los grandes, y yo lo decía el viernes, los grandes hombres que triunfaron en este mundo, no hablando de hombres cristianos, hablando de gente del común, que conquistó el mundo, tuvo que negarse a él, tuvo que negarse a todo y tuvo que meterse la causa que tenía en su cabeza. Hablábamos de Alejandro el Grande, hablamos de Mahoma, hablamos de Genghis, toda esta gente que por su causa se determinó a dejarlo todo y conquistaron. Si usted ve a Hitler, Hitler decidió poner sus ojos en la meta, que era acabar con ¿qué? Con el pueblo judío y apropiarse de toda Europa. La Alemania nazi quería tomarse toda Europa y convertirla en una sola nación. Él tenía una causa que tenía que alcanzar, que se preparaba todos los días para alcanzar esta causa. ¿Cuántas veces nosotros abortamos la causa del Señor? Porque es muy difícil, porque es muy duro. Y salimos diciendo como aquel hombre, ayúdeme por favor, el del meme, ¿no? El mexicano que la esposa le pegaba y decía, ya no puedo más, por favor ayúdeme. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así? Ya no puedo más porque tenemos una situación, porque nos pasa algo, ya no puedo más, ayúdame Dios. Y para que nosotros seamos escogidos tenemos que ser gente sacrificial. Suena duro, pero es la realidad. La palabra avivamiento habla de un cambio de naturaleza. Esto requiere ser más radical. El que es radical deja de vivir una naturaleza carnal para empezar a vivir una naturaleza espiritual. Es revivir lo que está muerto. Avivamiento se trata de eso, revivir lo que está muerto. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee a los generales de Dios, cuando usted lee todas estas historias que nos inspiran,
No es que los generales de Dios que encontramos en los libros sean el todo de todo, no. Es gente que nos inspira a ver cómo podemos lograr realizar cosas poderosas cuando estamos dispuestos a pagar el precio, cuando estamos dispuestos a vivir ese gran avivamiento que Dios tiene, no solamente para nosotros, sino para muchos otros. Ese radical es revivir lo que está muerto, amén. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A revivir lo que estaba muerto. ¿A través de qué? Del reino. Vino a mostrar su reino para que ese reino trajera la vida a lo que estaba muerto. Es levantar muertos y hacer esto demanda más que una buena conducta, que coros bien ordenados, demanda más que sermones bien organizados, demanda una demostración del reino. Y solo los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12 dice de la siguiente manera. 11:12. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar, hasta ahora el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Amén. Gente violenta está atacando el reino. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser violentos? Violentos por el reino, violentos por sacar adelante no lo que usted y yo pensamos, sino lo que Dios ha establecido en su palabra. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿El reino avanza con qué? Con fuerza. Esta palabra me sorprende mucho. Fuerza, porque la etimología de esa palabra fuerza es el koach en el hebreo, o sea, empuja, lleva, y no es con la fuerza humana, es con la fuerza espiritual. Aquellos que lograron ver la gloria de Dios no fueron 10, no fueron 500, fueron muchos los llamados, pocos los escogidos. Solo 120 decidieron pagar el precio de pasar un tiempo en un lugar sin saber cuándo saldrían de allí, de no tener provisiones económicas, de no ir a la tienda, de no ver a papá, de no ver a mamá. Tal vez muchos estaban totalmente solos, no estaban con su familia. Tal vez habían familias completas allí creyendo que si nos quedamos acá algo grande va a suceder. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Cuando estaba estableciéndose la iglesia en los primeros siglos, en los primeros años, un grupo de hombres judíos, viendo la violenta persecución del Imperio Romano, Nerón y toda su gente y todos aquellos emperadores que pasaron por el Imperio Romano, perseguían a la iglesia. Y un grupo de hombres se subió a un lugar que se llama Masada hasta el día de hoy. Y allí decidieron esperar sin perder de vista su objetivo. Decidieron creer a lo que Dios les estaba diciendo. Decidieron abandonar las causas naturales y decidieron refugiarse para seguir creyendo en Dios. Allí murieron, todos murieron allí. Cuando el ejército romano logró subir, logró acceder a este gran terreno llamado Masada, todos aquellos hombres, mujeres y niños que habían subido a aquella fortaleza habían muerto. Murieron creyendo que algún día algo iba a ser diferente. Murieron creyendo que el avivamiento que Jesús había prometido iba a venir y prefirieron pagar el precio de la muerte en esta tierra con tal de no perder un instante de poder tener la oportunidad de decir, voy a salir de aquí y voy a predicar el evangelio. Amén. Primera de Reyes 18:24, ayer lo hablamos en Duitama, hablábamos del profeta Elías, ¿no? El profeta Elías decidió decir, bueno, yo estoy convencido de quién es mi Dios. Es las palabras del profeta Elías. Vamos a leer lo que dice Primera de Reyes 18:24 para que nos quede más claro a los que no escucharon la palabra de ayer porque estaban aquí en Bogotá. Primera de Reyes 18:24 dice: Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Este es uno de las grandes palabras que usted encuentra en la Biblia y de uno de los grandes profetas que tuvo la historia cristiana y religiosa. Un hombre que no titubeó, un hombre que no tuvo miedo a ser escogido, un hombre que prefería que el pueblo lo quemara a negar
la evidencia de aquel que lo había llamado, de aquel que lo había hecho grande, de aquel que lo había hecho poderoso. Es tiempo de que gente de Dios se levante como aquel Elías y diga: el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. El Dios que tome el control en esta hora, ese sea Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos han puesto contra la espada y la pared y hemos decidido callar, hemos decidido no hablar, no decir absolutamente nada, porque tenemos miedo a lo que pueda sobrepasarnos o a lo que pueda llegar a acontecer por decir nuestra postura, por hablar nuestra verdad, por decir que Cristo es aquel Salvador del mundo, por decir que Él quiere una vida santa y no una vida pecaminosa? Hay momentos en la vida para que el avivamiento venga que tenemos que ser como Elías, determinados a decir: esta es mi causa y por esta causa estoy dispuesto a morir. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Creo que no muchos. Creo que cuando vemos el precio de lo que se tiene que pagar, decidimos retroceder. Por eso la palabra dice: el que toma el arado y mira atrás no es digno de mí, porque aquel que decide seguir a Cristo tiene que pagar el precio sí, o si no, no es digno de él. Amén. Mateo 3:2 dice la palabra: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Esta era la predicación de un hombre que no tenía nada que perder, que tenía convicciones claras y que desde el vientre sabía para qué había sido llamado, para qué había sido puesto en esta tierra. A veces nosotros decimos: no, yo no sería capaz de decirle a alguien que está en pecado que deje de pecar, porque qué pena, ¿qué irá a pensar de mí? No. Un hombre de Dios y una mujer de Dios no tiene que tener temor a las apreciaciones de otro, no tiene que tener temor a lo que otro pueda decir. Si va de parte de Dios, va de parte del cielo y el cielo lo respaldará. Con estas palabras, el extraño predicador del desierto de Judea empezó su campaña. Si Juan desafió un sistema religioso de esos días con el mensaje de arrepentimiento, se atrevió a desmascarar se atrevió a demarcar un cambio al pueblo. Estuvo dispuesto a no estar esclavo en la religión tradicional, en lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Recuerda que había un Sanedrín religioso, lleno de fariseos, que se vestían, pero sus vidas eran sepulcros blanqueados delante de Dios. Recuerda que había un imperio romano que estaba invadido por Grecia, donde se creían en muchos dioses, donde se creían diferentes situaciones, donde la fe era algo absolutamente imposible, donde se tenía que ver, tocar la llaga para creer. Aún los discípulos estaban infectados de ese gran mal llamado incredulidad, porque Tomás, cuando vio a Jesús, le dijo: déjame meter el dedo en tu llaga para saber que eres tú. En la incredulidad estaba en el mundo, en ese momento. Y en ese momento llegó alguien que dijo: arrepiéntase y conviértase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tal vez muchos lo odiaron, sí. Tal vez los fariseos también lo odiaron, sí. El Sanedrín lo odió, sí. Pero él estaba dispuesto a cumplir con una tarea que le había sido encomendada desde antes de nacer, porque él dijo: yo no soy uno que viene después de mí, y yo no soy digno de ni siquiera apuntarle la sandalia al que viene, al que va a estar, al que será, al que es ahora mismo. Hablando de Jesús, amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? ¿Cuánto estamos dispuestos a decir: no importa lo que pase, yo voy a hablar, yo voy a pararme en la brecha, yo voy a decir: por Cristo, si me toca morir, muero? Pero muchas veces no estamos dispuestos. Es más, preferimos huir antes que decir la verdad, porque la verdad incomoda. Y cuando la verdad incomoda y nosotros no estamos parados en la roca que tenemos que estar parados, salimos corriendo mejor para no incomodar a nadie. Jesucristo incomodó a todos, Juan incomodó a todos. Y le voy a leer lo que escribí. Juan exhortó al rey diciéndole: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Él se dedicó a incomodar. Hay un refrán muy popular, muy coloquial de hoy en día, pero es verdad. Usted vino a esta tierra a incomodar, no a incomodarse. Usted vino a esta tierra a incomodar a aquellos que se levantan para hacer lo que no les es lícito. Usted vino a esta tierra para decir la verdad, no la verdad para herir, no la verdad para destruir, sino la verdad en el amor de Dios. Al soldado le dijo:
que trate a cada persona de manera justa. Al cobrador de impuestos, que no cobre más de lo que le era lícito. Al religioso le dijo que el hacha estaba puesta a la raíz del árbol. No va a ser de diferente manera el mensaje que usted y yo tenemos que llevar ahora. Si queremos ser escogidos, tenemos que llevar un mensaje que va a incomodar a muchos. Yo diría que a todos, a gente de nuestra familia, amigos, a conocidos, a vecinos, a gente en las redes sociales, porque las redes sociales ahora es algo muy fuerte en este tiempo, ¿no? Y muchos se van a incomodar por su mensaje, muchos lo van a ver religioso, muchos lo van a ver sin valor, muchos van a decir, ay, qué fastidio, otro más. Pero recuerde que entre todos esos miles de personas que suben un mensaje a diario a las redes sociales, usted y yo no tenemos que ser llamados, tenemos que ser escogidos. Tal vez muchos estaban hablando de Cristo, tal vez muchos recordaban el libro de Isaías y decían, viene uno, tal vez muchos leían los salmos y decían, sí, David profetizó sobre uno poderoso, sobre el Mesías, pero el pueblo de Israel estaba esperando un rey político, religioso y político. Y Jesús no vino a ser ni religioso ni político. Jesús vino a mostrar un reino que no se basa en la vida natural, un reino que no es de esta tierra, un reino que sacrifica, un reino que nos hace olvidar de nuestra naturaleza caída para vivir su naturaleza. Cristo no vino a ser el rey religiosamente político para encajar en la sociedad. Cristo vino a ser diferente. Cuando tú y yo somos diferentes, pasamos de ser llamados a ser escogidos. Cuando tú y yo decidimos desenmascarar la verdad con la palabra, somos los escogidos de Dios. Cuando tú y yo decidimos traer un cambio a nuestras vidas para que a través de nuestra vida venga un avivamiento, somos los escogidos. Amén. Recuerde, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado, dice su palabra. Juan 16:33 dice de la siguiente manera. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Qué tremendo, ¿no? Jesús era experto y es experto en hablarnos de la situación que vamos a experimentar, que vamos a vivir, pero también de la victoria que tendremos, ¿no? Cuando Él dice, aquí en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero tranquilos, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció al infierno, Jesús venció al mundo, Jesús venció los poderes de las tinieblas, Jesús venció todo. Jesús nos dio ese privilegio de ser lo que Él dijo que nosotros seríamos en esta tierra. ¿Cuánto lo aprovechamos? ¿Cuánto hacemos lo que Él hizo en esta tierra? Jesús no descansó un día predicando el Evangelio, orando por enfermos, trayendo avivamiento con sus conversaciones. Cada palabra era un estallar del cerebro de cada persona que lo escuchaba. Yo me imagino que cada persona que escuchaba a Jesús, nosotros ahora tenemos una ventaja. Vamos a ChatGPT, vamos a Biblias con un contexto mucho más acorde a nuestra habla, a nuestra forma de hablar, de expresarnos, y vamos entendiendo todo. Buscamos en un diccionario y podemos comprender. Pero imagínense la gente que escuchaba una parábola de Jesús, cuando Jesús les estaba diciendo algo tan profundo y ellos no lo podían captar. Yo creo que si van con la cabeza así, a punto de estallar pensando qué querría decir. Ni los discípulos lo entendían. ¿Será que hicimos bien o hicimos mal? ¿Qué nos querría decir? Y los discípulos le decían, pero explícanos, Jesús. Oigan, ¿y ustedes entendieron? Y los sentaba aparte y les daba la charla y les desglosaba todo, les explicaba todo. Nosotros tenemos el privilegio de poder entender, de poder aprender, de poder, y lo que dice Carito aquí, ellos no tenían el Espíritu Santo, lo reciben después, y el Espíritu Santo es el que nos hace entender también a nosotros, aparte de todo lo que yo les acabo de mencionar, porque hoy en día el Internet te enseña, te educa, así como te maleduca, te educa, porque hay muchas cosas valerosas y poderosas en la Internet de las cuales podemos hacer uso para crecer espiritualmente, emocionalmente, en conocimiento, en inteligencia, pero tenemos la capacidad, uno de lo que decía Carito, tenemos al Espíritu Santo,
Y dos, de que en internet encontramos todo. O sea, o terminamos siendo pervertidos o terminamos siendo intelectuales, porque nos educa. Si usted va al internet y usted busca cosas que lo lleven a usted a crecer, usted va a crecer. Yo muchas cosas las he investigado en internet. Una palabra que me llamó la atención y qué significa que el muslo se le dislocó, y yo me fui y busqué la raíz de palabra muslo para ese contexto bíblico y él me la dio y entendí que no era el muslo del muslo de acá, el mismo de Abraham, no era el mismo, estaba hablando de dos muslos totalmente diferentes. Cuando Abraham hace que su siervo Eliezer meta su mano en el muslo, no estaba hablando de ese muslo, estaba hablando de su miembro viril, que era donde se hacían las promesas bajo juramento, porque se estaba jurando por generaciones, por gente que iba a seguir el legado del gran Abraham, del padre de la fe. Amén. Entonces, cuando usted va a la Biblia y encuentra algo, Señor, regáleme un segundito.